amigas y amigos televidentes, y nosotros continuamos con más a través de su revista Acción 10 en la mañana. Ya se encuentra con nosotros el doctor Javier Bravo para abordar un tema de suma importancia, especialmente en aquellos pacientes con diabetes. El doctor Javier Bravo, más que listo y preparado para dar inicio a nuestro tema del día, y es precisamente el tema de la insulina. Todo lo que respecta a este medicamento lo estará desarrollando nuestro experto. Muy buenos días, doctor, y bienvenido una vez más a Acción 10 en la mañana. Así es, Daniel, la verdad, una vez más aquí en la revista. Primeramente, darle gracias a Dios por un día más de vida, hablar sobre insulina, así como la técnica de aplicación de insulina, creo que es uno de los temas muy importantes. Me creció la duda, puesto que muchos pacientes, lo que he recibido en las consultas, normalmente cuando les pregunto qué se está poniendo, lo primero que me dicen que es insulina, obviamente. Lo segundo que le pregunto es dónde se aplica la insulina y cómo se la aplica. Entonces, he notado que tienen varios errores en lo que es la aplicación de la insulina, ¿verdad? Puesto que hay sitios específicos donde se aplica la insulina. Pero para hacer un breve recuento de lo que es la insulina, es una hormona que se caracteriza para reducir lo que son los niveles de glucosa en sangre. Es decir, todo aquel alimento que el paciente ingiere, posteriormente se transforma y la insulina actúa para bajar ese nivel de alimentos que el paciente ingiere y es producida por el páncreas. Normalmente en los pacientes diabéticos tipo 1 hay un déficit total de insulina y este paciente requiere de insulina exógena para su aplicación. En el caso de los diabéticos tipo 2, requieren insulina, pero cuando ya el paciente ha avanzado en la enfermedad. He traído muestras aquí de jeringas, ¿verdad? Existen diferentes tipos de jeringas, doctor, también. Exactamente. Aquí traes ¿Cuál es la diferencia? Aquí traes algunas muestras de jeringas para que el paciente, yo sé que algunos de los pacientes ya manejan este tipo de jeringas, pero para todos aquellos pacientes diabéticos tipo 2 que en algún momento le van a decir, mire, ya su diabetes está avanzada, ya el tratamiento no le llegó, ya es un paciente obeso y tiene miles de factores de riesgo y requiere de insulina. Entonces lo ideal sería que el paciente o el médico le explique al paciente cómo debe aplicarse la insulina, a la misma vez el lugar de la aplicación y que conozca el tipo de jeringa que debe utilizar a la hora de la aplicación. En este caso, esta jeringa. Como vemos acá, esta jeringa es de 1 ml, es decir, para un paciente que se va a aplicar de 50 a 70 unidades de insulina en la mañana y tal vez unos 30 en la tarde. Entonces, le sirve este tipo de insulina. Ahora, si vemos la aguja, esta aguja más o menos es de 4 a 6 milímetros de ancho. Este tipo de jeringa se utiliza para aplicación directa, es decir, de manera recta en el área donde se va a aplicar, ¿verdad? Tenemos este tipo de jeringa que de 30 unidades, aquellos pacientes recién diagnósticos, en el caso de los niños, se puede utilizar este tipo de jeringa que trae 30 unidades, es decir, aquel paciente que se aplique 20 unidades en la mañana y 10 unidades en la tarde, perfectamente puede ocupar este tipo de jeringa. Podemos ver aquí la área de la aguja, que es aproximadamente de 4 milímetros, es una jeringa mucho más chica, mucho más pequeña. Súper chiquita, exacto. Doctor. Tenemos esta otra, ¿verdad? Que y se parecen bastante todas. Exactamente. Lo que lo diferencia básicamente es el numerito. El número del tamaño de la aguja. Hay de 4, también, de 6 y de 12. Ah, si tú ves esta, es casi similar a esta, ¿verdad? Lo único que los tapones varían y las cantidades de unidades también, ¿verdad? A diferencia de esta, que esta es más llamativa y muchos de los pacientes le tienen terror, puesto que esta jeringa esa sí es más grande. Es más grande, aproximadamente de 12 a 14 milímetros. Entonces, imagínate este tipo de jeringa, cuando el paciente le vas a decir que se va a aplicar la insulina, el paciente lo primero que siente es rechazo a la aplicación de la insulina. En este tipo de jeringa, el paciente se la tiene que aplicar en un ángulo de 45. Supóngase que este es el área de aplicación de la insulina, entonces se va a aplicar en un ángulo de 45 grados. Con el objetivo de que no atraviese lo que es el área del músculo para que la absorción de la insulina sea más rápida, ¿verdad? En el caso de la jeringa, que la aguja es chiquita, ¿verdad? Que más o menos de 4 milímetros, estas se aplican de manera recta. En un ángulo de 90 grados. Entonces, es importante explicarle esto al paciente porque algunas veces hacen mala técnica. Y cuando hacen mala técnica, tenemos un grave problema. Porque lo primero que nos va a decir el paciente, yo me aplico la insulina en la mañana y en la tarde, pero yo siento que la glucosa no me baja. ¿Y qué sucede con esto? Porque quizás la insulina no se está absorbiendo bien. Ahí podemos ver en pantalla los lugares donde se aplica meramente la
la insulina. ¿Cuáles son los lugares de aplicación de insulina, doctor? Exacto. Lo más común, el área dorsal, ¿verdad? El área dorsal de los brazos, que es ahí donde se aplica, no es en el área del deltoide. Muchos pacientes se aplican la insulina en el hombro. ¿Esto es correcto o no? No es correcto, puesto que aquí queda el músculo y ahí no se absorbe. ¿Qué repercusiones podríamos tener? Puede haber ahí, una atrofia muscular, puede haber afectación a la hora de levantar el brazo a largo plazo. La insulina no se absorbe bien y el paciente no tiene buen manejo en cuanto a la insulina. Entonces el paciente debe saber de que es en área posterior donde hay mayor cantidad de grasa, donde mayor se absorbe la insulina, ¿verdad? Y lo otro, tenemos el área donde está la parte de los glúteos hacia arriba, la parte del muslo y principalmente lo que es la área del abdomen. Si podemos ver ahí en medio del círculo blanquito, ahí queda el área del ombligo y alrededor, 1 o 2 centímetros alrededor, es donde se puede dar la aplicación de la insulina. Entonces, cuando nosotros detectamos cuáles son las áreas de aplicación, podemos rotar meramente la aplicación. Es decir, en la mañana lo aplicamos en la región del abdomen, en la tarde en la región de un brazo, al siguiente día igual en el abdomen y en la noche en el brazo. Es muy importante mencionar esto. Cuando los pacientes utilizan insulina premezclada, se recomienda más la aplicación de la insulina en la mañana en el área del abdomen, porque en el área del abdomen es donde se absorbe más rápido y el paciente tiene buena evolución. Mientras que en el área de los brazos se recomienda más de tarde porque ahí se absorbe más lenta y el paciente evita riesgo de hipoglicemia, es decir, de bajones de glucosa en la noche. Ajá. Ahora, doctor, en el caso de esta jeringa que usted tiene por acá, ya es un poco más grande. ¿Esta para qué o a qué paciente está indicado? Exacto. Este es un tipo de insulina, le llamamos insulina de lapicero, puesto que el paciente no necesita refrigerarla, simplemente se aplica, se utiliza una vez al día, ¿verdad? Esta, si ustedes logran ver, es una aguja ultra fina. También, como habíamos dicho, el otro tipo de jeringa, esta se aplica en un ángulo de un ángulo de 90 grados, es decir, se aplica recta. La diferencia de esta es que no tiene que estar ocupando jeringa, es decir, no tiene que estar agarrando el vasito, sacando la dosis que se va a aplicar, sino que con este tipo de insulina, pues el paciente lo que hace es utilizarla directamente con aguja. Pero el objetivo de esto es que el paciente logre ver, ¿verdad? No tanto la insulina, sino que logre ver la aguja, ¿verdad? Es súper chiquita. Exacto, la aguja que trae dos, una adelante y una atrás, por donde atraviesa la insulina. Ve, este tipo de aguja normalmente se vende, se compra pues y se aplica meramente con la insulina que le voy a aplicar, porque este nada más es un modelo de insulina, pero existen miles de insulinas de lapicero y que solo se va a comprar la agujita de este tamaño para que el paciente no sufra, porque muchas veces las barreras en las cuales nosotros le indicamos al paciente para insulina es el miedo. Si ellos no logran sobrepasar el miedo, niegan la aplicación de la insulina y siempre andan buscando alternativas para el uso de hipoglicemiantes orales. ¿Cuántas veces podemos aplicar insulina con una misma jeringa, doctor? Normalmente se puede aplicar de 1 a 2 veces, ¿verdad? Porque ya cuando ya tenemos 3 a 4 veces se va perdiendo el bíceps, ¿verdad? De la jeringa. Si no logramos ver, en la punta hay como un angulito ahí, que eso se dobla cuando el paciente se está aplicando en varias ocasiones y eso puede romper la piel, causar sangrado, causar inflamación, causar morado y puede causar cualquier reacción meramente en el sitio de la aplicación. Por eso es importante que el paciente esté cambiando constantemente la jeringa. ¿Sus recomendaciones, doctor? Ok, una de las cosas importantes, como estábamos mencionando ahorita en el tema, es saber los sitios de aplicación de la insulina, que cuando se le acerca al médico y el médico le diga, mire, X persona, usted va a utilizar ahora insulina porque el tratamiento con pastilla ya no le funciona. El médico le tiene que recomendar cuáles son los puntos de aplicación de la insulina. Le tiene que decir cómo se la va a aplicar. Le tiene que decir cómo va a extraer la insulina, a pesar del tipo de insulina que le va a aplicar, cómo la debe extraer y en qué momento se la debe aplicar. Si es en la mañana, en la tarde, porque muchos de los pacientes desconocen, solamente le dicen, bueno, se va a aplicar insulina 20 unidades en la mañana y 30 en la tarde y listo. Allá el paciente tiene que ir a buscar la jeringa, tiene que ver cómo se la aplica y a veces la mala técnica hace que el paciente falle en el tratamiento. Doctor, para los pacientes recién diagnosticados con diabetes y que recién se les suministra la aplicación de insulina, a veces parece resultar doloroso el hecho de que se van a
insertar una aguja en alguna parte de su piel. ¿Duele en realidad la aplicación de insulina? Fíjate que no duele, todo está aquí a nivel de la mente. Normalmente nosotros, pues yo como en materia de la ciencia de lo que es la diabetes, yo me he aplicado insulina. Cuando nosotros estudiamos, pues obviamente sentimos el dolor a la hora de la aplicación, pues para poderle transmitir al paciente y decirle, vea, eso no duele, ¿ya? Porque realmente son agujitas pequeñas. Lo que sucede es que el paciente algunas veces delgada. Lo que pasa es que muchos pacientes se cansan de tanta aplicación de aguja y aguja y aguja. Entonces ya llegan, digamos, unos 10 años de estar aplicándose insulina, ya no quieren saber nada de aguja. Entonces optan por insulina de una aplicación al día, ¿ya? Pero agreguemos a esto de que los pacientes optan por querer pastillas, pero no optan por querer cambiar los hábitos alimenticios. Comen de todo y a la hora de la hora no se quieren aplicar la insulina. Entonces, si están con temor de aplicar la insulina, es importante que cambien los hábitos alimenticios para que la insulina no tenga que estarse aplicando tantas unidades y quizás solo una vez al día se pueden aplicar la insulina. Ok, bueno, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado una vez más a través de su revista Acción 10 en la mañana, abordando siempre temas de suma importancia. Y usted, amigo o amiga televidente que nos está sintonizando a esta hora, recuerde atender a su médico de cabecera para atender a las orientaciones de vida en cuanto a su padecimiento. Y es que ya el doctor explicaba que muchos pacientes con diabetes se aplican insulina en algunas zonas que no se deben aplicar. Esto es bastante erróneo, pero nosotros continuamos con más a través de su revista Acción 10 en la mañana.